Bueno, entonces ahora sí vamos a iniciar. Ya, como les mencionaba, para muchos alumnos me parece que yo ya soy conocida, pues yo ya había impartido la asignatura, me parece que era de contabilidad a ustedes en el ciclo de nivelación, ¿no es cierto? Entonces, muchos de ustedes ya me conocen. Em, para aquellas personas que seguramente si de repente toman la asignatura como estudiantes nuevos, me presento, mi nombre es María del Carmen Ibarra. Yo voy a dar la asignatura de contabilidad de costos 1, ¿sí? El sílabo está planificado de la siguiente manera. La asignatura de contabilidad de costos 1 es una asignatura en la cual prácticamente vamos a ver todo lo relacionado con las actividades industriales, ¿sí? No tiene nada que ver con las actividades netamente comerciales. En algún aspecto sí tienen comerciales, pero en sí la contabilidad de costos más se la toma en consideración para el campo de aplicación de industrias, ¿no? Industriales o de producción. Entonces, en este caso, esta asignatura de contabilidad de costos tiene o está conformada por 192 horas durante el ciclo, los cuales se van a manejar de la siguiente manera. En horas de docencia, que son las actividades en contacto con el docente, ustedes van a tratar conmigo 64 horas, ¿no? 64 horas, de las cuales se considera el 60% virtual o de manera sincrónica y el 40% presencial. De las horas que son con respecto al estudiante, tenemos horas APE, que son 64, de las cuales igual ustedes van a tener horas APE en contacto con el docente y horas APE autónomas, ¿no? Entonces ya les voy a explicar cómo está el horario también para que ustedes vean cuándo van a ser las horas práctico de aplicación y experimentación, ¿no? Entonces, como les mencionaba, el 50% es en contacto con el docente y el otro 50% es autónomo. En el caso de las horas de aprendizaje autónomo, esto sí va a ser netamente responsabilidad de ustedes, de las cuales están asignadas 64 horas en el ciclo. Bueno, aquí he dejado parametrizado algunos aspectos sobre la formación de experiencia académica e investigativa, en la cual ustedes pueden dar lectura. Si desean, está en los documentos de interés planteado en el aula virtual, ¿no? Entonces, bueno, eso es un pequeño resumen nada más de la experiencia académica e investigativa que yo he tenido, ¿no? Ahora sí, ¿a qué se refiere esta asignatura, la cual vamos a tomar como estudio o punto de estudio para este ciclo, abril-agosto 24? En la asignatura de costos 1 vamos a abordar el estudio de todos los elementos que le componen al costo de producción, la clasificación y los sistemas de costos a utilizarse en empresas industriales y de servicios, tanto del sector público como del privado. El estudiante determina las características de los productos y de los servicios a fin de asimilarlos con las estructuras empresariales. El estudio le permite elaborar estados de costos de producción y ventas aplicando el sistema de costos por órdenes de producción. La asignatura le proporciona fundamentos de análisis a fin de que pueda tomar decisión en el campo de la producción, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos que tiene esta asignatura? El primer objetivo es establecer y evaluar sistemas de costos apropiados en la generación o para la generación de información financiera que posibilite la toma de decisiones sobre cantidades a producir y vender. También el segundo objetivo considerado para la asignatura es definir los elementos de los costos de producción, identificando los diferentes métodos para evaluarlos, ¿no? Correctamente a través del costo por órdenes de producción y costo por actividades.
Es decir, que prácticamente vamos a ver estos dos sistemas, ¿no? Y resumirlos en el estado de costos de producción y ventas. También otro de los objetivos es interpretar los sistemas y procesos de costeo como una herramienta básica para evaluar productos fabricados como fuente de información, como fuente de información para el planeamiento, el control y la toma de decisiones. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el resultado de aprendizaje de la asignatura? En el caso del resultado de aprendizaje de la asignatura, vamos a llegar a comprender a la contabilidad de costos de producción, los sistemas de acumulación de costos y la determinación de precios unitarios y de ventas, vinculado a las estrategias de las empresas, donde es de suma importancia identificar, comprender, manejar e implementar un sistema viable de control. Bueno, ahora sí vamos a la parte esencial de la asignatura. Como les mencionaba, la contabilidad de costos está distribuida en 4 unidades, ¿sí? Está distribuida en 4 unidades. La primera unidad se toma en consideración a los aspectos generales de la contabilidad de costos, ¿no? Entonces, en la primera unidad, ¿cuál va a ser el resultado, perdón, de aprendizaje? Es determinar el ámbito y alcance de la contabilidad de costos, sus objetivos, importancia y la aplicabilidad en la empresa industrial y resolver ejercicios sobre el estado de costos de producción y venta, ¿sí? Ahora, ¿qué temas y subtemas vamos a ver en esta unidad? Del 15 al 19 de abril, nosotros vamos a revisar todos los aspectos generales como introducción, conceptos, diferencias entre empresa comercial e industrial. Vamos a ver, en esta semana vamos a tener el encuentro sincrónico de tutoría, en el cual se va a tomar en consideración en la plataforma, en el entorno virtual. Vamos a tener la presentación, ¿sí? De las diapositivas de la materia que se va a revisar o de la temática que se va a revisar en esta semana. Adicional a ello, vamos a tener las lecturas y los videos sincrónicos, que son las explicaciones, ¿sí? Que son las explicaciones prácticamente de lo que corresponde a esta semana, ¿no? Ustedes como aprendizaje práctico experimental todavía no se toma en consideración la puesta en práctica de este APE, ¿sí? Porque todavía no tenemos conocimientos de los diferentes aspectos para poder generar un ejercicio práctico, ¿sí? Sobre las fases del proceso productivo en relación a la ejecución de estados financieros. Entonces, como todavía no tenemos conocimiento, esto lo vamos a desarrollar la 4ª semana, no solo la 4ª semana. En el caso del aprendizaje autónomo, en la primera semana nosotros tendremos que elaborar un ensayo sobre la importancia de las empresas industriales en la economía de nuestro país, ¿sí? En el caso de la segunda semana, del 22 al 26 de abril, vamos a ver una temática de diferencias entre costo y gasto y los elementos y la clasificación del costo. En esta semana, ¿sí? Nosotros no vamos a tener encuentro sincrónico, sino un encuentro presencial, ¿sí? Que va a ser el día sábado. Pero no obstante de ello, ¿sí? Significa que no vayamos a tener la presentación y la lectura. Sí lo vamos a tener, pero adicional en esa semana, ustedes, así no tengamos el encuentro sincrónico, va a estar habilitado para que ustedes puedan rendir un test de evaluación en contacto con el docente. ¿Sí? En el caso de la actividad de práctico experimental, como les mencionaba, esta se va a realizar a la 4ª semana. El aprendizaje autónomo se va a elaborar un organizador gráfico como actividad autónoma. En la semana, en la tercera semana del 29 de abril al 3 de mayo, vamos a revisar todo lo referente a los sistemas de costos o los sistemas de contabilidad de costos, que en el caso de nosotros, señores estudiantes, vamos a ver lo que es el sistema de costos por órdenes de producción. Es el primer sistema en el cual nosotros vamos a empezar
con el estudio de esta asignatura, ¿sí? El sistema por órdenes o por pedidos, ¿sí? De producción. En esta semana, igual tendremos, como la primera semana, un encuentro sincrónico de tutoría, ¿sí? De la misma manera, estará pues dispuesto en el EVA las presentaciones, la lectura y también la grabación de la clase, es decir, el video sincrónico, ¿no? En esta semana vamos a realizar actividades igual autónomas como la consulta sobre los sistemas de contabilidad de costos para que se empapen un poquito más sobre el tema. Y del 6 al 10 de mayo vamos a revisar todo lo que son los estados financieros en empresas industriales. Para ello vamos a tener un encuentro presencial para esta semana. Asimismo estará publicado en el EVEA las presentaciones y las lecturas, ¿sí? Aquí, aquí sí ya tendremos un trabajo adicional, ¿sí? Aparte de lo autónomo, vamos a tener también el aprendizaje práctico experimental, que en este caso, como les mencionaba, se llevará a cabo la cuarta semana. Sí, que es un ejercicio práctico, no está muy largo, es un poco corto, el cual lo vamos a ir desarrollando ya paulatinamente según vayamos avanzando las clases para que pueda servir de ejemplo para la ejecución de la guía AP número 1 o la guía PAE, ¿sí? Pero adicional, en esta semana hay que considerar que ustedes tienen un aprendizaje autónomo, que es una prueba escrita, lo que llamábamos antes, ¿no? Prueba escrita, una prueba o un cuestionario en el cual vamos a evaluar la parte teórica de la unidad 1, ¿sí? Toda la parte, vamos a revisar toda la parte 1, vamos a evaluarles con una prueba. Ya, en esta semana entonces vamos a tener una evaluación. Esta evaluación no es como el que hablábamos en la segunda semana, ¿sí? Este es autónomo, este quedará en el EVEA para que ustedes puedan rendir. Esta evaluación será de la parte teórica de todas las temáticas que se hayan visto en esta unidad, ¿sí? Todas las temáticas que se hayan visto en esta unidad, ustedes rendirán la evaluación. Entonces, aquí tendremos dos actividades de aprendizaje, el AP y la evaluación, ¿no? El cuestionario de evaluación. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Esa prueba es cuando estemos en el encuentro presencial, ¿verdad? No, mija, no. En la semana va a quedar plasmado en el EVEA, planteado en el EVEA esta evaluación, ¿sí? Esto va a quedar planteado en el EVEA. El encuentro presencial no es para dar la evaluación. Ya ahí. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Una vez culminada la primera unidad, vamos a pasar ya a la parte más práctica de la asignatura, ¿no? Porque la primera parte casi tiene más aspectos teóricos que prácticos, ¿no? Pero en la segunda unidad ya vamos a empezar a revisar lo que son los elementos del costo y vamos a empezar por el costo primo, ¿sí? Vamos a empezar por el costo primo que está considerado en esta unidad la revisión de la materia prima y la mano de obra, ¿sí? Materia prima y mano de obra. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje de esta unidad? El resultado de aprendizaje es identifica y ejerce el control administrativo a través del cálculo y análisis de las variaciones de materia prima, mano de obra en el proceso de producción. Aquí, asimismo, señores y señoritas estudiantes, en la primera semana de la segunda unidad, es decir, en la quinta semana, con fecha 13 al 17 de mayo, se va a revisar la parte básica o los aspectos básicos de la materia prima, donde que está, los temas de estudio va a ser introducción, clasificación, sistemas de control de los materiales. Aquí vamos a tener nosotros actividades en contacto con el docente, es decir, que todas las clases de esta semana
se van a tomar en consideración, ¿sí? Se van a tomar en consideración y va a ver los videos síncronos y aparte también las presentaciones y lecturas que se considera como parte del material de estudio para la asignatura, ¿sí? Aquí asimismo no vamos a tener un avance de la guía APE, sino hasta la tercera semana que se concluirá con ciertos aspectos procesos, ciertos aspectos y procesos para el manejo de la materia prima y la mano de obra y ustedes ya tendrán la posibilidad de generar ejercicios prácticos, ¿no? Entonces, en la primera semana de la segunda unidad, es decir, la quinta semana, tendremos que elaborar un organizador gráfico como actividad autónoma. En la semana sexta o en la segunda semana de la unidad 2, vamos a revisar del 20 al 24 de mayo los métodos de valoración de los materiales, ¿no? Es decir, por medio de CARDEX, revisar qué es el PEPS, qué es el promedio ponderado y algunos aspectos más. Sí, igual, de la misma forma como expliqué en la unidad anterior, en este caso tendremos un encuentro síncrono, pero en esta semana la diferencia es que aquí se evaluará la parte teórica bajo un test de evaluación, que es en contacto con el docente. Este test es en contacto con el docente. Sí, y como actividad autónoma vamos a hacer la resolución de ejercicios. A ver, en este caso, en la semana sexta, como les mencionaba, vamos a tener una evaluación que es en contacto con el docente y como actividad autónoma vamos a realizar la resolución de ejercicios. ¿Sí? La resolución de ejercicios. En la semana 7, ¿sí? O en la tercera semana de la unidad 2, vamos a revisar del 27 al 31 de mayo, vamos a revisar todo lo referente a la mano de obra, que es el segundo elemento del costo. Asimismo, vamos a ver aspectos básicos, pero también vamos a ejecutar, ¿sí? Todo lo referente a la contabilización de la mano de obra, ¿no? Bajo sistemas de control, asignación de costos. Aquí este encuentro va a ser presencial, ¿sí? De la misma manera, en este encuentro no se va a eximir de que dentro del EBEA esté planteado presentaciones, lecturas. En esta semana, aquí vamos a tener dos actividades de aprendizaje, ¿sí? Dos tipos de evaluación de aprendizajes. Uno que va a ser el APE, que se está dispuesto para que se elabore en la tercera semana de la segunda unidad o en la semana 7, más un trabajo autónomo que es referente a una investigación o consulta sobre la mano de obra en el Ecuador. De la semana 3 a las 7, perdón, de la semana 3, digo, del día 3 al 7 de junio, que es la semana 8, vamos a tener el encuentro presencial. Sí, tomando en consideración que en la semana 8 se genera el término del primer parcial. Por lo tanto, hay que evaluar ese parcial con un taller de evaluación. Este se lo hace de manera presencial. Ahora les explico, señoritas y señores estudiantes. En esta evaluación, yo suelo tomar una práctica, ¿sí? Yo suelo tomar una práctica. ¿Práctica de qué tomo? Tomo una práctica de la materia prima y de la mano de obra, ¿sí? Tomo todo lo referente a la materia prima y a la mano de obra, pero de manera práctica. Acá no es evaluado nada de manera teórica. ¿Sí? En el test de evaluación que es en contacto con el docente es teórico, pero en el caso de la actividad autónoma que es considerada como la evaluación del primer parcial, ustedes desarrollarán un ejercicio práctico de la materia prima y de la mano de obra. En el caso de la tercera unidad, vamos a ver el tercer elemento del costo, ¿sí? Que son los costos indirectos de fabricación.
Seguramente ustedes me van a decir por qué está solo este elemento y no consideró con los anteriores, porque costo de materia prima y mano de obra tienen un sistema de control diferente al costo indirecto de fabricación, y es por eso que le he tomado como tema de la unidad que se revise en como una sola unidad y en 4 semanas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el resultado de aprendizaje? Es identifica y ejerce el control administrativo a través del cálculo y análisis de las variaciones de costos indirectos de fabricación en el proceso productivo. Del 10 al 14 de junio, ¿sí? Estaremos revisando todos los aspectos básicos del costo indirecto de fabricación, como son introducción, concepto y clasificación. En esta semana, en la semana 9, tendremos un encuentro sincrónico, ¿sí? Igual estará dispuesto en el EBA la presentación de la clase, la lectura, perdón, y el video sincrónico. Como actividad de aprendizaje práctico experimental, ¿sí? Nosotros no vamos a tener en la semana 9, 10, 11 avances, pero en la semana 12ª ya se deberá presentar el PAE, ¿no? Que es el PAE de práctica número 3. En el caso del aprendizaje autónomo, en la primera semana sí tendremos una actividad que será un foro que será sobre la temática costos indirectos de fabricación. En la semana 10 se trabajará del 17 al 21 de junio y se tomará en consideración igual el encuentro presencial del 17 al 21. ¿Sí? Se tomará en consideración el encuentro presencial. En este caso, en el EBEA, ¿sí? Habrán igual presentaciones, lecturas y también en esta semana se llevará, ¿cómo se llevará a cabo? Un test de evaluación, ¿sí? Un test de evaluación. En el caso de aprendizaje autónomo, ustedes tendrán que realizar una consulta sobre el sistema de control de costos indirectos de fabricación. En la semana 11, perdón, en la semana 11 del 24 al 28 de junio, perdón, aquí se verá la temática métodos del cálculo de las tasas predeterminadas, ¿no? Sí, en esta semana, en la 11ª semana del ciclo, igual tendremos un encuentro sincrónico, sí, teniendo en consideración igual presentaciones, lecturas, y aquí sí tendremos el video sincrónico. Perdón. Y tendremos un aprendizaje autónomo, que es la resolución de ejercicios. Prácticamente aquí haremos ejercicios relacionados a la temática, que son los costos indirectos de fabricación. ¿Sí? En el caso de la semana 1 a la 5ª, ¿sí? De la 1 a la 5 de julio, nosotros estaremos revisando todo lo que es la variación de los costos indirectos de fabricación. Igual aquí habrá un encuentro presencial, habrán las presentaciones, lecturas como medios de aprendizaje. Tendremos un APE y tendremos un autónomo, que asimismo, una vez terminada la unidad, se evaluará de manera bajo un cuestionario se evaluará la unidad 3 y se presentará una tercera práctica como guía APE. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Antes de continuar, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Seguros? Inge, Dígame. en las semanas que dice encuentro presencial, ¿eso significa que no nos conectamos por Zoom o sí? No. En estas semanas no se conectan en toda la semana. Bueno, ya vamos a quedar de acuerdo con ustedes, ¿sí? Como les mencioné en un inicio, yo no quería grabar la clase desde un inicio por el hecho de lo que les había explicado, ¿no? Esto es una planificación que ya está planteada y que lo planteamos no solo mi persona, tomando en consideración que somos 3 docentes los que tenemos asignatura semipresencial. Entonces,
esta coordinación, esta planificación se la realizó conjuntamente con el coordinador de carrera para que él tomara en consideración qué días tendrá que gestionar aulas para tener los encuentros presenciales. Entonces, para que no ustedes no estén viniendo, yo qué sé, si la primera semana les llama el docente de matemática financiera, yo les llamo la semana segunda para contabilidad de costos, perdón, y otro tercer docente, en este caso Renato Paredes, les llama para una semana tercera. Ustedes van a tener que venir constantemente, ¿sí? Entonces nosotros planificamos es que 3 semanas cada parcial, ustedes vengan de manera presencial, obviamente omitiendo la semana que ustedes tendrían que venir para la evaluación de parcial. Entonces, omitiendo esa semana que tienen que venir de manera presencial, nosotros hemos planificado que 3 semanas ustedes em, vengan de manera presencial un día sábado, en el cual van a recibir clases de las 3 materias. Sí, pero ya vamos a quedar de acuerdo en esto para mencionar, porque yo con el tiempo que a mí me asignaron para la parte del encuentro presencial, yo no voy a estar conforme porque no voy a avanzar realmente con la clase presencial, no voy a alcanzar a revisar casi nada de práctica. Sí, entonces bueno, pero con todo yo ya vamos a considerar aquello al final de la socialización del sílabo. ¿Estamos? No sé si Lisbeth quedó claro. Lisbeth, perdón. Lisbeth, mejor ya se fue, me preguntó y se fue. Aquí estoy, solo me iba al baño, perdón, disculpen. Es que me preguntó y se fue. Sí, Ya. Entonces, no sé si quedó disipada su inquietud. totalmente, Inge, gracias. Ya. Ay, ya me salté. Bueno, hasta aquí estamos claros, ¿no es cierto? Sí, entonces aquí tendremos igual en la cuarta semana un encuentro presencial y asimismo se evaluará. Se evaluará. Ahora, hasta la semana 3. Yo considero, sí, yo considero que eh, durante todo cómo es la temática que se tiene que tomar en consideración para realizar la práctica, se necesita unificar conocimientos. Y para esa unificación de conocimientos, yo he planteado que se genere una ejecución de un ejercicio completo. ¿Sí? Que se genere un ejercicio completo donde se reúna los conocimientos adquiridos en materia prima, mano de obra, que son los dos primeros elementos, y costos indirectos de fabricación, y se ejecute un solo ejercicio. Ejercicio que tranquilos, ustedes no van a desarrollar solos. Yo voy a ir elaborando en sentido de las clases. Y más o menos yo esta unidad la reviso en una semana. En una semana, unas 2 semanas exagerado, y la semana 3 y 4 de la unidad 3, es decir, en la semana 11 y 12, pasamos resolviendo ejercicios. ¿Sí? Vamos a resolver un ejercicio completo donde que ustedes se considere todos los aspectos de materia prima, de todos los aspectos de los 3 elementos, materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Yo considero siempre que se ejecute una práctica completa para que a ustedes les quede comprendido lo que es un proceso contable de un sistema de costos de producción por órdenes. ¿Sí? Entonces, hasta aquí terminaríamos con un ejercicio práctico. En la semana 13 o semana 13ª, en la unidad cuarta, vamos a ver los costos por actividades, ¿sí? Los costos ABC, que es un sistema de costos diferente al que se verá en la semana, hasta la semana 3, perdón, hasta la tercera unidad. En la unidad 4 veremos otro sistema de costos de producción, que es del denominado costos por actividades o costos ABC. Prendan las cámaras, por favor. Continuemos.
Bueno, entonces en esta unidad vamos a revisar lo que es el sistema de costo ABC, ¿no? En el caso del sistema del costo ABC, es un sistema en el cual vamos a lograr aprender como resultado el conocer y determinar el ámbito y alcance de los costos por actividades, sus objetivos, importancia y aplicabilidad en la empresa industrial y de servicios. En la semana 13ª vamos a ver aspectos generales de los costos ABC, ¿sí? Y vamos a ver también los factores que generan costos. Esta semana es de manera, el encuentro es sincrónico. Asimismo, tendrá planteado en el EBEA las presentaciones, lecturas, videos sincrónicos y como actividad autónoma se elaborará un organizador gráfico. De la semana 15 a la 19 se revisará todo lo que son los procesos de asignación, aplicación y de la metodología. Asimismo, se revisará cómo es la diferente temática con los recursos de presentación y lecturas que estarán cargados en el EBEA. En esta semana tiene algo de diferencia. Como ustedes ven en la semana segunda, en la semana décima, en la semana, como en este caso en la semana decimocuarta, se les ha puesto un test de evaluación. Estos test de evaluación, como les vine mencionando, son apenas preguntas como para conocer cuáles fueron los conocimientos alcanzados durante cada semana o cada unidad revisada, ¿no? Entonces aquí se les tomará una evaluación. También tendrán que hacer un aprendizaje autónomo, que es un foro de la metodología de la aplicación del costo ABC. Y por último, en la semana del 22 al 16 de julio, se realizará un ejercicio práctico, ¿sí? Donde que se determina el desglose de la acumulación de actividades, los pasos para la aplicación de la administración por actividades, ¿sí? Eh, y también en este caso es el encuentro presencial. Se realizará como AP un ejercicio práctico y como autónomo una resolución de un ejercicio. De la semana 29 al 2 tendremos el encuentro presencial ya para culminar prácticamente el ciclo, evaluándoles bajo un cuestionario del segundo parcial. No sé si ahora sí hasta aquí tengan alguna pregunta, señores y señoritas estudiantes. No sé si tengan alguna inquietud sobre las temáticas que vamos a revisar durante el parcial. ¿No? De mi parte no, Inge. Bueno, Marilyn, ¿no tiene alguna pregunta? Tampoco, ya ¿No? revisando los temas ahí. Ya, bueno. Pero ya les digo cuándo vamos a hacer práctica, ¿no? Práctica vamos a hacer las últimas semanas de cada unidad, ¿sí? Si ustedes vieron en todas las semanas, prácticamente en la cuarta semana de cada unidad, está planteado aquí ejercicios prácticos, ¿no? Resolución de ejercicios, miren, acá también está resolución de ejercicios. En la tercera unidad, en la segunda unidad igual está resolución de ejercicios y resolución de ejercicios también en la primera unidad. Entonces, todas las unidades siempre vamos a estar vinculadas esta va a estar vinculada la parte teórica con la parte práctica. Ya, ¿cuáles son las metodologías y ambientes de aprendizaje adicional a las que se encuentran plasmadas en el sílabo? Ustedes ya conocen mi metodología, ¿no? Ustedes sí, como ya fueron mis estudiantes, ustedes saben que, bueno, no tuvimos la oportunidad prácticamente de culminar un ciclo. Con ustedes me sucedió eso, ¿verdad? Sí, que no Sí, pude culminar porque estaba en proceso ya de cambio de nivelación a carrera, me parece que era, ¿verdad? Profe, justo ahí. eh, Así fue, Andrea.
Sí, pero ahí nos abandonó. Ahí les abandoné. Ya no ven, pero he vuelto a ser su docente. Y ahora sí la vamos a coger con ganas ya, desde el inicio hasta el final. Sí. Bueno, No nos entonces dejan. no les voy a dejar, prometido. Ahora sí ya no les dejo ya. Ya de aquí sí avanzamos completa los contenidos de esta asignatura de la contabilidad de costos. Ya, bueno, entonces ustedes ya conocen mi metodología, ustedes saben, ¿no? Igual, comúnmente en cada unidad siempre se revisará la parte teórica y posterior vendrá la práctica. Práctica que ustedes desarrollan conmigo, pero a la par ustedes tienen que desarrollar la práctica autónoma, ¿sí? Por eso les decía, siempre va a haber al inicio teoría. En la semana segunda, tercera y cuarta semana de cada unidad, si no es en la tercera y cuarta semana de cada unidad, se considerará la parte práctica, ¿sí? Repito, la parte práctica desarrollan conmigo un ejercicio y también se trabajará como AP, una práctica autónoma para que ustedes desarrollen. ¿Estamos? Y aparte las actividades autónomas para el refuerzo de la asignatura. Entonces, esa es la metodología. Por lo tanto, va a ser aprendizajes basados en problemas, va a haber estudio de casos, aprendizaje colaborativo y también la educación basada en competencias. ¿Sí? La evaluación de aprendizajes, señoras y señoritos, digo señores y señoritas estudiantes, ustedes ya conocen los puntajes que tienen ustedes que obtener para aprobar cada uno de los parciales, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta asignatura, tiene un adicional, ¿sí? Que es un cuarto indicador, que es el aprendizaje práctico experimental. Sí, porque hay materias que no tienen este indicador, pero en mi materia, en la materia de costos 1, sí se va a tomar en consideración la calificación de lo referente al aprendizaje práctico experimental. Sí, y por eso es que he puesto la evaluación de los aprendizajes de la siguiente manera, ¿no? Sí, bajo 4 indicadores, que es el contacto con el docente, práctico experimental autónomo y la evaluación de cada parcial. Ahora, dentro del EBEA, yo he plasmado ahí dentro de documentos de interés un documento que habla sobre la actualización o reformas ejecutadas al reglamento de evaluación estudiantil. Sí, en donde sí cambia de alguna manera las escalas de evaluación, ¿no? Las escalas cuantitativas de evaluación. En el caso de este ciclo, al iniciar este ciclo, los cambios generados han sido los que ustedes ven aquí como escala cuantitativa. Esto es lo que ha cambiado, ¿sí? Antes se decía de 8,59 a 10, de 8,50 a 10. Aquí de 9 a, no, bueno, y algo así era la calificación. Aquí considerarán, señoritas y señores, ¿sí? Considerarán. Ahora, ustedes, por ejemplo, si sacan de 7, de igual a 7, de 7 a 10, aprueban el parcial y aprueban la carrera, perdón, el semestre. Si obtienen calificaciones igual a 7 o mayor a 7. ¿Sí? Ustedes tendrán aprobado, pero considerarán si en caso de que ustedes obtienen menor que 7 y mayor o igual que 6, ustedes tendrán que entrar a un periodo de recuperación, ¿sí? A evaluaciones de recuperación. ¿Qué quiero decir con esto? Si dice mayor o igual que 6, significa que puede ser 6, 6, 1, 6, 2, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 6, 8 y 6, 9, ustedes quedan a recuperación. No es que se incluye esa décima, ¿no? Como para poder alcanzar al 7. Por eso dice aquí, menor que 7, ustedes quedan a recuperación.
y quedan a recuperación si sacan hasta o igual a 6. Entonces ahora ustedes tomarán en consideración porque hay estudiantes que piensan que si sacan 6.49 ya pasan, ¿sí? O tienen 6.5, 6.6, 6.7 ya pasan. En la nueva escala de valoración, señores, si el estudiante tiene 6, 6.1 hasta 6.9, queda a recuperación. Solo aprobará a partir del 7. Que tengan cerrado 7. ¿Estamos? ¿Sí? Eso pueden revisar, repito, en las reformas al reglamento de evaluación estudiantil. Ese documento está cargado en el EBEA. Ya vamos a revisar el EBEA, ¿ya? Aquí tenemos también cuando ustedes podrían obtener una equivalencia de deficiente o no aprobar el semestre o el ciclo, es cuando ustedes obtengan calificaciones menor a 6. Asimismo, tomarán en consideración si sacan 5.9, 5.8, 5.7, 5.6 y 5.5, ustedes no alcanzan a supletorio y reprueban el ciclo, ¿sí? Entonces, esa es la nueva escala cuantitativa que fue reformulada o reformada en el reglamento de evaluación estudiantil. ¿Estamos? Sí, así que ahorita sí tener un poco de precaución en que no tenga que quedarme con 6.5, ni 6.6, ni 6.7, ni 6.8, ni 6.9 y estar todavía pensando que sí voy a pasar. ¿Estamos? Ya, vamos con la conducta y comportamiento ético. Bueno, aquí la verdad es, ustedes ya tienen esto conocido más que suficiente, ¿no? Pero bueno, no está mal en volverles a retomar, a retomar este tema para hacerles recuerdo nada más de lo que ustedes ya han venido trabajando desde nivelación hasta tercer ciclo, que en la actualidad ustedes lo toman como ciclo de estudio. ¿Sí? Ya, entonces, en lo referente a la conducta y comportamiento ético, yo he puesto ciertos parámetros, ¿no? En los cuales he planteado lo siguiente: si tenemos algo que cambiar, pues para ello ya hemos socializado hoy día, y si en caso de que hay que cambiarlo, cambiamos, ¿sí? Los siguientes parámetros son que aparte de los que se mantienen dispuestos en el Código de Ética, se tome en consideración los que voy a mencionar, que es que en el momento que ingresa a clases sincrónicas se solicita que cada estudiante especifique su nombre y apellido en la pantalla de la videoconferencia para identificación del participante en la clase virtual, ¿sí? De igual manera, active o levante la mano del sistema para pedir la palabra. Ustedes eso ya conocen, ¿no? Se sugiere elegir un lugar tranquilo y sin ruidos para participar de la videoconferencia. También, algo que sí les voy a insistir es en la siguiente sugerencia. Señores, la copia o el plagio comprobado, sea en pruebas, tareas, exámenes en línea, será severamente castigado. Inclusive podría ser motivo para la pérdida automática del ciclo. Les recuerdo, señoritas y señores estudiantes, en LBA, como es la plataforma oficial en la cual nosotros trabajamos con la modalidad híbrida, que es prácticamente el enlace entre el docente y el estudiante, ¿sí? Se considera que los trabajos o tareas cargados a este sistema serán revisados en todo aspecto, ¿sí? Y, por ejemplo, les pongo solo un ejemplo. Si a ustedes les pongo un foro, el foro que ustedes comparten con el docente y es bajo un aprendizaje, sea autónomo, sea un aprendizaje en contacto con el docente,
y es considerado como plagio, es decir, copia y pegue de algún espacio del internet, lamentablemente voy a tener que ponerles con calificación 0. ¿Y por qué les menciono esto? Porque LBA tenemos nosotros vinculados con un antiplagio que se llama Turnitin. Y eso venimos trabajando nosotros desde el ciclo anterior. Y me he dado cuenta que, por ejemplo, el estudiante no es prolijo en dar contestación a las preguntas que se plantean en los foros, porque copian, pegan de fuentes de internet y no ponen ¿cómo es la cita? A pesar de que no se debería citar en un foro, porque se supone que son respuestas que vienen de los conocimientos obtenidos. ¿Sí? Y ahí refleja el antiplagio a veces del 50, 60, 70, 80%. Contestan apenas 4 líneas, escriben 4 líneas y están con el plagio del 80%. ¿Qué significa? Que de todas esas 4 líneas escritas, una palabra es propiedad de ustedes. ¿Sí? Entonces, ahí yo opto por poner 0. Si tienen más del 10% de plagio, señores, lamentablemente yo en este semestre voy a poner 0. ¿Por qué? Porque en el semestre anterior, bueno, sí es verdad que seguramente porque no advertí, el estudiante se confió en responder de la manera que les estoy mencionando. Y como no tenían conocimiento, sacaban el 80, el 70, el 60, el 50% de plagio. Y yo les ponía en nivel de lo que sacaban el plagio. O sea, si sacaban 80, les ponía un punto. Si sacaban el 50, les ponía por ahí. Si la valoración era sobre 5, les ponía 4. Obviamente viendo la respuesta, ¿no? Pero en esta vez yo ya les estoy advirtiendo, si va a haber algún foro, y ustedes vieron que las actividades habían algunos foros, si hay algún foro, yo lamentablemente si encuentro más del 10% de plagio, yo les pondré la calificación de 0. ¿Sí? Y como ustedes van a venir a dar las evaluaciones de parcial presencial, es más todavía aún visible cuando ustedes desarrollan la evaluación de manera autónoma, sin que generen plagio. Entonces, es identificable. Asimismo, les menciono, el ciclo anterior, que asimismo di costos, hubo la osadía de algunos estudiantes que cuando les tomé las evaluaciones de parcial, que en los dos casos, tanto del parcial 1 y el parcial 2, son prácticas, traían formatos. No digo que no, sí pueden traer formatos, pero lo que no me gusta es que dentro de esas hojas ustedes traigan el ejercicio resuelto. Entonces, ahí, por ejemplo, eso a mí no me gusta. Entonces, obviamente, automáticamente yo les retiro las hojas y les retiro del aula para que ya no rinda la evaluación. Entonces, bueno, todas estas advertencias las pongo en su conocimiento. ¿Para qué? Para que ustedes cuando se detecte o se encuentre con la copia o el plagio, ustedes no tengan opción a reclamo, ¿sí? No tengan opción a reclamo. Prácticamente tendrán 0. Entonces, es por eso que aquí acoto nada más a ello para que tomen conciencia y trabajen lo más prolijamente en las actividades autónomas, APES y en contacto con el docente. ¿Sí? Otra de las parametrizaciones que se puso como conducta y comportamiento ético es el respeto en las relaciones docente-estudiante, estudiante-estudiante. Y no que quede fuera tampoco el respeto del estudiante al docente, ¿no? ¿Sí? Porque aquí no menciona, él solo menciona que el docente tiene que tener respeto por el estudiante con el estudiante, pero no menciona del estudiante al docente. No, el respeto tiene que mantenerse en todo momento, ¿sí? En todo momento. La confianza no significa que por confianza significa que va a haber una falta de respeto. Ustedes ya tuvieron clases conmigo, ustedes me conocen, ustedes, como les mencioné, aunque les abandoné a, al,
como es a poco tiempo de terminar el ciclo, ustedes supieron notar mi metodología, mi forma, mi carácter, mi forma de llevar las clases, el carácter con el que llevaba las clases. Entonces, ustedes sí me conocen. Entonces, si en algo yo estoy fallando, ¿sí? O faltando al respeto, por favor, igual decírmelo. Y si yo asimismo veo en algo que ustedes no están siendo respetuosos con mi persona, asimismo yo advertiré, ¿sí? Entonces, eso también hay que tomar en consideración. Igual, en el caso de los trabajos que se envíen, ¿sí? Siempre deberán estar, si no es necesario citar o referenciar, sí se requiere de bibliografía. Cuando no hay bibliografía, yo voy bajando puntos. Eso sí tomarán en consideración. Todo trabajo, así sea un organizador gráfico, ustedes sacan información de ciertos, de ciertos recursos, ¿no? Y obviamente esos recursos son de autoría de alguien. Entonces, ustedes no pueden poner el organizador gráfico sin bibliografía o sin denotar de que la información se obtuvo de alguna parte, o sea webgrafía, bibliografía, de la información obtenida tiene que haber siempre o aclararse siempre la cita o la referencia, ¿sí? O también adicional la bibliografía. Las pruebas, trabajos, talleres planificados en el sílabo, ¿sí? Y en la plataforma virtual deberán ser entregados en la fecha y hora correspondiente, ¿sí? Aquí también quiero acotar algo, señores y señoritas. Igual, ustedes tendrán siempre un tiempo prudente para poder ejecutar los trabajos y subir a la plataforma. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, en las materias en línea, ustedes casi no tienen contacto con el docente, ¿verdad? Ya les deben haber manifestado, o recién es la primera clase, ¿no? La segunda clase, La segunda clase. ¿La primera clase era una materia en línea o era una materia semipresencial? semipresencial. Semipresencial, chútica. Pero verán, en las materias en línea, por ejemplo, ustedes no van a tener ya contacto con el docente. ¿Sí? Yo sé que ya no van a tener contacto con el docente. Conmigo la tienen porque es la materia semipresencial. ¿Sí? Pero no por ello significa que el medio, que es el EBA, voy a poder yo activar o desactivar en el momento que ustedes, ¿sí? Por A o B razón se les presente inconvenientes para poder presentar los trabajos, ¿no? Eso sí, por favor, estar muy pendiente siempre. Ustedes, de alguna manera, como les menciono, que me conocen, yo siempre planteo los trabajos por lo menos para una semana, ¿no? Entonces, va a haber el lapso de 5 días hábiles, ¿no? 5 días hábiles. Que más común es que yo siempre, si planteo lunes de ver, les deje hasta el lunes de la siguiente semana, ¿sí? Entonces van a tener el tiempo suficiente como para que ustedes puedan cargar actividades. Sean en contacto con el docente, sean autónomos o sean práctico experimental. ¿Sí? Yo no voy a esperar de que de repente algún estudiante me digan, vea, se me apagó la luz, porque todo pretexto ponen 5 minutos antes de que se termine el plazo para subir las actividades. Que se les va la luz, se les va el internet, han tenido que salir de urgencia, que se han ido a un lugar donde que no hay señal, que han tenido que viajar. Horrores, o sea, justo 5 minutos para que se les acabe el tiempo para cargar las actividades, ustedes tienen la costumbre de llamar y decir que algo les ha sucedido. Y eso ya no es cuento nuevo, ya les digo que yo ya estoy trabajando en algunos ciclos de manera virtual y ese es el pretexto. 5 minutos antes comienzan. No tienen internet, pero me escriben. Sí, no tienen internet, pero me escriben. Yo no sé cómo, que están en un lugar lejos donde que no hay señal, pero me escriben.
¿sí? O me llaman de que les ha sucedido 1000 cosas. Como les menciono, si te doy 5 días, no suban 5 minutos antes. Suban por lo menos unas 24 a 48 horas antes de que se finalice el tiempo. ¿Para qué? Para que ustedes mismos estén tranquilos y siempre procuren subir y volver a revisar. ¿Sí? Subir y volver a revisar que esté cargada la actividad. Porque como suben 5 minutos, dicen, no, sí subí 5 minutos antes de que se terminara el periodo, pero algo pasó y no se cargó. Ese es otro pretexto. Sí. Claro, a veces colapsa el sistema también porque están apuraditos todos los compañeros queriendo subir la actividad y de repente ese colapso hace que la tarea de 1 o 2 ya no se pueda subir. Entonces siempre suban y vuelvan a revisar que esté subida la actividad. Ya no les pido mucho, 12 horas antes por lo menos. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces esto por favor, subir con puntualidad. No va a haber amplitud de plazos. No va a haber. Como les decía, en línea ustedes ya ni se ven con el docente, no van a poderle ni siquiera pedir. En la semipresencialidad, bueno, van a estar en contacto conmigo. Pero lo que sí, eso yo no voy a permitir de que se les tenga que ampliar los plazos para la carga de actividades. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, eso, por favor, estar bastante prolijos en eso, ¿no? Listo. Algo de la bibliografía que quería mencionarles. Miren, verán, yo tengo cargado aquí, si ustedes se fijan, unos códigos, ¿sí? En el código tengo unos enlaces. Les recuerdo, señores estudiantes, el e-libro en la biblioteca virtual no está activada. No sé si les comentó el otro compañero o compañera docente. No está activado el e-libro. Yo no les puedo poner material físico porque ustedes son híbridos. Y de alguna manera ustedes no van a poder mantener esa presencialidad para poder generar consulta del material físico. Entonces, yo no he optado por poner libros físicos, he optado por poner libros virtuales. Pero los libros virtuales que yo he puesto son de e-libro, pero no del e-libro que ustedes tienen en el aula virtual porque no está activo. Los señores de biblioteca manifestaron que más o menos en un mes y medio, estará activo el e-libro, ¿no? Por problemas presupuestarios no se pudo contratar esta herramienta o esta biblioteca virtual, pero no significa que por ello no se pueda consultar aquí. Sí, no significa que no se pueda consultar. Sí se puede consultar en mi libro. Yo les he puesto los enlaces para que ustedes esto les traslade al libro que es, por ejemplo, costos 1, componentes del costo. Este vínculo les va a llevar, pero a veces ilibro.com actualiza los datos y no permite que este enlace les lleve. Ahora, y es por ello que les advierto lo siguiente, ustedes, para poder acceder a este libro virtual, ustedes si el enlace, por ejemplo, ahorita voy a aplastar aquí. Vamos a ver si me lleva. Miren, me dio acceso denegado, ¿sí ven? ¿Sí se fijaron? No, profe, porque se quedó en el sílabo. ¿Se quedó en el sílabo? Voy a volver a compartir. Ahí, ahí sí miran, ¿no es cierto? Verán, miren, voy a dar un clic aquí. Ay, caramba. Él no quiere. Y hace un momentito se fue y ahorita ya no quiere trabajar. Ya, ahora sí, miren. ¿Qué me salió? Dando clic en el sílabo. ¿Sí se fijan? Me salió acceso denegado. ¿Por qué me salió acceso denegado? Porque ilibro.com,
lamentablemente a veces hace actualizaciones. Y las páginas donde constan los libros a veces, no sé si se borran, no sé qué algo es lo que sucede. Y se genera cambios y no permite que este enlace le lleve. Miren, ahorita estoy yéndome a otro, igual le da acceso denegado. Pero no va a haber inconvenientes porque yo les voy a enseñar lo siguiente. Ustedes van a entrar a www.ilibro.com, ¿sí? Hasta que haya la adquisición de la biblioteca virtual de iLibro, ¿no? Esto lo hacemos temporalmente nada más, ¿estamos? ¿Sí? Entonces vamos a entrar aquí a iLibro, vamos a coger del sílabo, por ejemplo, costos 1, componentes del costo. Dice que es el autor Rincón Soto Carlos Augusto y Molina Mora Francisco Ricardo. Entonces vamos a coger el título del libro y le vamos a consultar. Mire. Y me lleva al libro, miren. Es de Rincón Soto Carlos Augusto, de Molina Mora y Francisco Ricardo Villarreal Vázquez Fernando. No sé si ustedes se fijan. Hablen, por favor, si está claro la explicación. Sí. Sí, ¿cómo pueden ingresar? Si el acceso no les da, si el acceso no les da por medio del enlace que les cargué en el sílabo, ustedes, si no les da este enlace, ustedes entran a la página de iLibro, copian del sílabo. Sí, copian del sílabo el nombre del libro y le ven de qué autor es, porque a veces salen otros tipos de libros también, ¿no? Y ustedes dan clic aquí y pueden acceder a la información del libro que les estoy proyectando o que está formando parte de la bibliografía del sílabo, de la asignatura de costos 1. Miren, ahí ustedes ya pueden entrar. Sí, ¿estamos claros? Ya, cualquiera de ellos, ¿no? Asimismo vamos a coger costos 1. Me voy a ilibro.com. Pongo el nombre del libro. Y me va a salir aquí algunos libros, ¿no? Me sale como resultado 50 libros. Pero tengo que ver cuál es el autor, el que yo puse como... Porque mira, aquí hay costos 1, aquí hay tomo 1 de costos, contabilidad de costos. Y yo le puse el de Cárdenas y Nápoles Raúl Andrés. Sí, mire. De Cárdenas y Nápoles Raúl Andrés. ¿Sí? Si ven que así me va a salir la información. ¿Estamos? No sé si hasta aquí tengan alguna consulta. Profe, yo tengo una pequeña duda. Dígame, Andrea. Verá, hay las fechas que tenemos las clases semipresenciales en la universidad, las clases presenciales, ¿no? Tenemos que Presencial. asistirlos. Sí, La materia es semipresencial, Andrea, pero las clases vamos a tener virtuales cuando hable de encuentros sincrónicos. Y cuando diga encuentros presenciales serán los días que ustedes tendrán que, la semana que ustedes tendrán que venir. sí, profe, justamente ahí era mi duda. Nosotros tenemos que asistir solamente el día sábado y entre semana no tendríamos los encuentros virtuales o el encuentro virtual y también el día sábado. No, 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 no. No, esa semana no tienen ustedes clases prácticamente, o sea, entre semana. Tendrían solo el encuentro presencial, que es el día sábado. Ya, profe, sí, justamente esa era una pequeña duda y justo hace un momentito tuve una llamada con el ingeniero Vladimir y me Ujú, había comentado que haga esa pregunta a los docentes para que todos los estudiantes queden claros. ujú, ya. Em, ¿Ustedes ya han tenido matemática financiera? Me dicen no.
Sí, Ya, el compañero no les explicó porque esa es otra materia semipresencial. más que todo creo que no tuvimos el tiempo de poder asimilar si era la dualidad, si teníamos las dos formas de clases. Ah, recién están asimilando. Sí, profe, es que sí ha cambiado en comparación a lo que habíamos visto hasta el ciclo pasado. Claro, es que lo que pasa es que por eso les digo ahora, la virtualidad, digo, las clases híbridas, y en esencia es eso, o sea, tienen ustedes materias que son en línea, o sea, netamente virtuales, hay materias que ustedes tienen semipresencial, es decir, virtual combinado con la presencialidad, y hay materias que van a ser ustedes presenciales. Entonces, yo no sé cómo se va a manejar el próximo ciclo, la verdad, el compañero coordinador, o cómo van a manejarse esas clases. Como les menciono, tengo conocimiento de que se va a hacer una actualización, ¿sí? Convirtiéndose la modalidad híbrida en línea totalmente. Pero el tiempo que lleve esas actualizaciones va a de ser de 1 o 2 ciclos. Entonces, hasta que suceda eso, ustedes van a tener que seguir con sus estudios. ¿No es cierto? Y si tienen que coger materias presenciales, me imagino que han de tener que venir a clases. ¿No es cierto? Pero ahí sí, ¿cómo lo van a hacer? La verdad no lo sé. Pero en este caso, en esta carrera, sí, nosotros habíamos programado que se venga. Sí, justamente todo eso yo estaba conversando con el ingeniero y igual ya tengo algunas novedades que comentarles a mis compañeros que tienen unas dudas, pero ya les digo más después. Ya, bueno, no hay problema. Y si quiere decirles ahorita, dígales nomás hasta para yo enterar. Ya, verá, lo que pasaba es que tenía compañeros que me estaban comentando o querían solicitar el cambio de las diferentes fechas de las clases presenciales o ver alguna alternativa para que se reduzcan, ya que son ocho veces que tendríamos que viajar y bueno, hay aquí un sinfín de situaciones que pasan entre los chicos, ¿no? Todos tenemos diferentes problemas y cositas por las que tenemos que organizar nuestras vidas. Entonces, justo fue por eso la pregunta al ingeniero coordinador, y él me comentaba que con los docentes de la asignatura semipresencial tuvo una reunión el día sábado pasado para Ujú. poder coordinar todas estas fechas y ver el menor impacto posible para los estudiantes, ya que son 3 materias que nosotros como tercer ciclo tenemos que ver de esta forma. Entonces, él me comentaba que el no tener, por no hacernos venir a nosotros una semana por una materia, otra semana por otra materia, otra semana y 3 semanas consecutivas por una materia, por cada materia, vieron la posibilidad de darnos 2 horas clase por cada materia en un mismo día sábado. Y con eso viajar la menor cantidad de veces posibles, que son alrededor de cada 15 días los viajes que Ujú. tendríamos que hacer. Y que el cambiar las fechas o tratar de reducirlas es imposible. Ya está coordinado, ya se vio la mejor alternativa para todos y que igual si mis compañeros me pedían hacer una charla con el coordinador para que se expongan los diferentes casos, y justamente es lo que yo le mencionaba, y exponer todos los casos de los 27 estudiantes que somos diferentes toditos, no vamos a llegar a un acuerdo porque no vamos a tener la misma necesidad. Entonces, justamente por eso, eh, ya estaba estipulado, ya está claras las fechas y que todos por favor entiendan que tampoco es que se les quiera hacer un daño, sino se está buscando la mejor alternativa para todos nosotros, tanto para el docente como para el estudiante y tener el menor impacto posible en todos. Entonces, esta es la mejor alternativa, no podemos cambiar, no podemos reducir y como les digo, no lo tomen personal, de pronto no es que uno no les quiera ayudar, sí se les está ayudando, pero no se puede más, a menos que ustedes quieran viajar semana a semana a recibir 6 horas clase consecutivas por cada materia, que tampoco creo que es una opción para ninguno de ustedes. Ya no serían cada 15 días, sino 3 veces del mes, 3 semanas del mes consecutivas. Ujú. Sí, correcto, chicos. ¿Por qué? Porque miren, si nosotros nos fijamos en el horario, que ya me iba a pasar ya al horario, sí, porque ya finalicé el sílabo. Si ustedes se fijan, yo voy a compartir con ustedes el horario. Si ustedes se fijan en el horario, yo tengo con ustedes, por ejemplo, no, no, este no es. ¿Dónde está? ¿Ustedes tienen ahí el horario de ustedes? Bueno, les voy a hablar de mi materia, sí, voy a hablar de mi materia.
Sí, voy a hablar de mi materia. En el caso de ustedes, yo tengo 2 horas el lunes, tengo el miércoles 3 horas AP. No, perdón, 2 horas AP. ¿Dónde estoy? A ver, aquí estamos. Contabilidad de costos, tengo de 2 a 4, lunes. Tengo martes, perdón, de 2 a 5 de la tarde. Y tengo el jueves de 2 a 4 de la tarde. Sí, bueno, tengo aquí, acá y acá. ¿Cuántas horas tengo en la semana con ustedes? Tendría 7 horas, ¿verdad? Si nosotros hacemos realmente semipresencial, o sea, si queremos nosotros manejarnos con la semipresencialidad tal cual debe ser, nosotros tendríamos que llamarles el 40% de la totalidad del parcial que vengan de manera presencial. Porque como les mencioné al inicio, para que ustedes no estén claros con la situación, yo les había mencionado, de las 7 semanas, 4 son virtuales, 3 son presenciales. Y en las 3 semanas presenciales, ustedes tendrían que recibir en la semana 1 presencial 7 horas. En la semana segunda presencial tendrían que recibir 7 horas. Verán que les estoy hablando solo de mi materia. ¿Sí? Entonces tendrían que recibir, si son 3 semanas, en mi caso, de mi materia por 7 horas, 7 por 3, ustedes tendrían que recibir 21 horas presenciales. No sé si me están entendiendo, chicos. ¿Sí? Deberían recibir. Pero, ¿qué optamos nosotros con los compañeros docentes más el señor coordinador? De que sí se les llame el 40%. Sí se les llame el 40%. Pero se les llame solo 2 horas el sábado. Que ya no se les llame, por ejemplo, yo que sé, la segunda semana o tercera semana, pero que se les llame lunes, martes y jueves en mi caso, sino que se les llame solo el sábado 2 horas, para que reciban 2 horas con un compañero docente, 2 horas con otro compañero docente y 2 horas con otro compañero docente, y sea la clase presencial. Entonces, ahí ustedes ganan de alguna manera, porque por mí no hay problema. O sea, yo diría si, por ejemplo, como docentes no habría problema porque nosotros tenemos también horas presenciales. Entonces, nosotros como estamos aquí mismo podríamos tener las clases presenciales con ustedes, las que corresponden, ¿no? Las clases que corresponde podríamos tener. Pero vimos también el hecho de que el estudiante por algo cogió híbrida, ¿no es cierto? Pensando en que no tenía o sea, no iba a tener la posibilidad de trasladarse acá a la matriz para tener esas clases presenciales. Al inicio se hizo fácil porque fueron en línea todas las clases, pero no nos fijamos en que a los semestres consecutivos iban a venir materias semipresenciales. Y como les digo, ya el siguiente ciclo ya tienen materias presenciales. Entonces, tratando de ver el menor impacto en ustedes, señores estudiantes, se trató de que las semanas que tengamos presencial, como por ejemplo en este caso es la segunda, ¿sí? Bueno, algunas, vamos con la primera unidad. Por ejemplo, el encuentro que tenemos presencial en la segunda semana, ustedes en esa semana no van a tener asistencia a los encuentros virtuales, pero sí van a tener un encuentro presencial de 2 horas, no de 7 horas en mi materia, solo de 2 horas. Entonces, si ustedes cambian de que sean menos encuentros presenciales, ahí sí nos van a quitar de que sea la asignatura semipresencial y nos va a tocar darles clases toditas las horas clases. ¿Sí? No sé si quedó comprendido. Sí, ¿Sí? profe, bueno, yo sí. Dígame, Andrea, ¿algo me dijo? No, que sí estaba entendido, profe. Ujú. Entonces, eso les menciono, a tratar de buscarle de alguna manera el apegarse a la realidad de todos es bastante difícil. No es una ni dos, somos 27 personas más 3 docentes, somos 30.
los cuales si ponemos en consideración cada criterio, no vamos a llegar a ningún acuerdo. ¿No es cierto? Entonces se tomó la decisión en un sentido tratándose de apegar a la realidad de todos. Sí, para nosotros también es complejo, créanme. Imagínense, yo sé que doy clases lunes, martes y jueves y tener que de repente alguna actividad que tenga que hacer sábado, excluirla, ¿para qué? Para poderles dar clases. Entonces a nosotros también el horario de clases se nos modifica. ¿No es cierto? Entonces, si yo tenía pensado alguna actividad sábado, como estudiar o hacer alguna actividad, ahorita se me va a hacer se me va a complicar. ¿Por qué? Porque van a haber prácticamente 4 semanas en el primer parcial que yo tendré que estar de manera presencial y un sábado. Entonces, eso es, señores. Entonces, tratemos de acomodarnos y no nos toca más. Ahora, el horario, en qué horario nos toca cada docente? La verdad, solo quedó planteado de 8 a 3 de la tarde. ¿Sí? Que de 8 a 10 tengan con un docente, de 10 a 12 con otro docente y de 1 a 3 de la tarde con otro docente. ¿Sí? De las 3 materias. Para que ustedes vengan un solo sábado, por ejemplo, en la segunda semana vengan solo el sábado y reciban con la presencialidad de los 3 docentes. ¿Sí? Listo. Ya, entonces, en eso creo que quedamos de acuerdo y les vuelvo a recalcar porque yo ya sabía que iba a pasar eso, yo ya sabía que ustedes iban a decir, pero ¿cómo? Y ahora si algunos trabajamos, tratamos, no pudimos acomodar a lo más que, lo que más intentó. Igual ustedes saben que aquí hay regulaciones las cuales no podemos omitir. Lamentablemente no podemos omitir. Ya cuando la carrera se convierte en línea, crean que para ustedes va a ser un alivio porque ya va a ser totalmente en línea. Pero eso todavía va a tomar algunos ciclos. Mm, mm. Eso es, señores. Inge, yo tengo una consulta. Dígame, Stephanie. Para el primer encuentro, estoy viendo un poco imposibilitada ir porque recién acabo de dar a luz y tengo recién 8 días. Entonces, el viajar a Guaranda de acá de la costa me hace un poco complicado. No sé si podría, qué podría hacer, que me podrían ayudar o por lo menos este encuentro. De ahí el resto no había problema. Verá, mija, nosotros tenemos que hacer, como no es el encuentro presencial, como no es el encuentro virtual, nosotros no vamos a tomar asistencia. Nosotros vamos el día sábado a hacer un reporte, un tipo informe con fotos, con todo lo que se dé y pasar un informe al coordinador. Entonces, cada encuentro presencial se tendrá que hacer ese informe para poder avalar de que nosotros hemos dado la clase presencial y nos justifique las clases no dadas en la semana, que en mi caso sería lunes, martes y jueves, ¿no es cierto? Ya, yo qué sé si usted envía un certificado y yo adjunto a ese informe un certificado médico en el cual usted por calamidad doméstica, que en este caso es por salud, que usted no puede acercarse, ¿sí? Si tiene alguna compañera o enviarme escaneado o algo, y yo adjunto a ese informe la justificación pertinente para yo pasar al ingeniero y que nos pueda justificar las inasistencias de algunas personas que no vayan a asistir y las asistencias de los que sí asistamos a la presencialidad. Ujú. Muchas No sé si gracias. con eso quedó claro. Para todos mismos, para todos, porque ese día ustedes están obligados a venir. O sea, por eso mismo ya se les da a conocer. O sea, el día sábado de la segunda semana, que es de la semana 23 de la semana, ay, ¿dónde está? Ya. El segundo encuentro es de la semana 22 al 26 de abril. Sí, 22 al 26 de abril. Sí estamos bien, ¿no es cierto? Déjenme ver el calendario porque hasta en el calendario ya me perdí. Sí, del 22 al 26. Sí, del 22 al 26 de abril.
¿sí? Ustedes tienen esa semana. En esa semana no tendrán clases ni lunes, ni martes, ni jueves, pero tendrán el día sábado, ¿no es cierto? Entonces, esas horas yo tengo que obviamente justificar, pero yo justificaré con el informe que tenga que elaborar el día sábado y pasarle al señor coordinador. ¿Sí? Entonces, para todos, si en caso de que no puedan asistir, la justificación tiene que venir por parte de ustedes. Yo no puedo, ¿por qué? Porque obviamente voy a tomar fotos. Yo tengo que tomar fotos de todos los estudiantes. ¿Sí? Entonces, según el número de estudiantes, yo haré la redacción y diré cuántos estaban presentes, cuántos no, y para que se les justifique. ¿Estamos? ¿Sí? Y ahí la siguiente semana ya volveremos a tener clases. ¿Sí? Volveremos a tener clases. La del 6 y 10 también tendremos. Bueno, aquí ya voy a pactar con ustedes también algo, verán. Ya les voy a mencionar por qué. Ya les voy a mencionar por qué. Ya, verán, a mí realmente también nos están afectando. Créanme que sí nos están afectando con el hecho de que no tengamos todas las horas clase. Y les explico por qué. Porque a mí prácticamente me están quitando, yo tengo 7 horas a la semana. Me están quitando 5 horas cuando tengamos presencial. ¿No es cierto? Me están quitando 5 horas. 5 horas en las cuales yo, si no les doy, yo me atraso con ustedes, porque es práctica. Entonces, lo que me va a tocar es yo ejecutar los ejercicios y en las horas presenciales explicarles así de rapidito los ejercicios. ¿Por qué? Porque, repito, de las 7 horas que yo tengo, me están robando 5 horas en cada encuentro presencial. Entonces, para mí se me complica porque para que ustedes aprendan, yo lo más factible veo que es desarrollar un ejercicio siempre conmigo y posterior ustedes lo desarrollen solos, ¿no es cierto? Es lo más factible para que aprendan. Y sobre todo esto de contabilidad es hacer para aprender. Entonces, así yo manejo las clases y han venido manejando porque esta materia ya la vengo dando como 2 ciclos, con este tercer ciclo. Entonces, he visto esa factibilidad de que el estudiante aprende más cuando elabora y cuando elabora conmigo más todavía. Entonces, si me van a robar 5 horas, de alguna manera tendré que recuperar. Entonces, va a haber días que yo les diga, ¿saben qué, señores? Yo grabé una clase y subí. ¿Sí? Va a haber ciertos aspectos que tal vez en alguna semana de esas presenciales yo tenga que grabar la clase y subirles para que les explique los ejercicios y podamos generar en el encuentro presencial y rapidito nosotros visualizar ya aspectos generales nada más, porque con 2 horas no se resuelve un ejercicio práctico completo. Entonces, eso sí les advierto, ¿sí? Tendremos que buscar de alguna manera que se haga factible o llevadera esta asignatura en este ciclo. ¿Sí? Ya. Bueno, para culminar, porque ya estamos por terminar la hora clase, aquí, si ustedes ven en el aula virtual, yo les comento, todavía no tengo subida la guía ya la tengo aquí. ¿Dónde está la guía? Aquí está mi guía. Sí, ya está mi guía aquí. Pero ¿por qué no la subo? Porque todavía yo tengo algunos parámetros por modificar. Sí, tengo que ejecutar tablas que me dijeron que no ponga imágenes, que ponga tablas y estoy modificando eso en algunas cosas, ¿no? Que no ponga, si están tablas, que tengo que transformar en imágenes. Perdón, que las imágenes en tablas tengo que transformarlas en tablas. Bueno, son todavía algunos aspectos que tengo que cambiar, que yo creo que hoy día culmino y también ya estoy haciendo las lecturas que tengo que cargarles. Les cargo esta información hoy mismo y ustedes ya para mañana tienen que tener ya conocimiento de ello, por lo menos de la lectura, ¿sí? Entonces, eso sí, por favor, antes de cada encuentro que tengamos, sea virtual o sea presencial, ustedes previo ya tienen que venir revisado cada semana, ¿sí? Sobre todo el material de estudio, recurso, presentación electrónica y recurso lectura. ¿Estamos?
¿sí? La guía la voy a cargar acá arriba. Acá, por eso les digo, la guía todavía no la cargo. Ya cargué la mayoría de documentos, mejor dicho, todo. Solo me falta el B, que es la guía. Y el resto ya está aquí. ¿Sí? Aquí están las reformas al reglamento de evaluación estudiantil que les decía que hay algunas modificaciones. Todos esos documentos ya están cargados aquí, señores. ¿Sí? Para que ustedes puedan visualizar. ¿Sí? Y me falta la guía que les estoy mencionando, que sí la tengo, que estoy solo modificando ciertos aspectos y que tengo que subir los recursos. Aquí la actividad, ya igual hoy mismo ya les pongo la actividad. Para que ustedes ya vayan ejecutando. ¿Estamos? ¿Sí? Listo. ¿Qué pasó, Samara? Dígame. Inge, una pregunta. La semana que vamos nosotros a rendir los exámenes, ¿también sería solo el día sábado para todas las materias? O Correcto. listo, muchas gracias. Sí. Porque tampoco se les puede llamar indistintamente. Sería afectarles a sí mismo, llamarles, yo que sé, vengan lunes conmigo, martes con otro profesor, miércoles con otro profesor y así. Porque se supone que se vio también esa factibilidad de que vengan a sí mismo a rendir las evaluaciones en un solo día. De las 3 materias sobre todo. ¿Sí? Entonces serían prácticamente que vendrían de las 8 semanas del primer parcial, 4 presenciales. Sí, 4 virtuales, 4 presenciales. 4 virtuales, 4 presenciales. Sí, ya. No sé si tienen alguna pregunta adicional. ¿Alguna pregunta adicional? No. Bueno, si es así, entonces nos estamos mirando el día de mañana, ¿ya?